Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mercado y tiene mucho que ver con la construcción de hedge funds, la construcción de estrategias que pretenden comportarse bien en todas las situaciones del mercado, pero que muchas veces también las carga el diablo. Son las estrategias long short. ¿Por qué digo esto? Las estrategias long short, en un principio, claro, tienen todo el sentido, porque si estoy en una parte long y estoy en otra parte short, pues al final voy a tener un balance en mi rentabilidad sobre las empresas que tengo en corto y las empresas que tengo en largo. Y eso puede beneficiarme de una manera muy grande, sobre todo en los momentos en los que el largo gana dinero y además las malas empresas corto o las que tengo en corto pierden dinero. Pero también puede pasar todo lo contrario. Y eso es una de las cosas que ha estado pasando en el último año en muchísimas estrategias long short, sobre todo aquellas que estaban basadas en precio, es decir, que lo barato me pongo largo y lo caro me pongo corto porque considero que va a haber una reversión a la media de los precios. Estas estrategias han funcionado tremendamente mal y es uno de los problemas que puedes encontrar en una estrategia long short. Y es que lo que estás en largo baje y lo que estás en corto suba y al final tengas un grave problema estratégico. ¿Qué te parece a ti lo que ha venido pasando en las estrategias long short, que en un principio, y digamos desde un punto de vista racional, tienen todo el sentido? Hay estrategias long short buenísimas, eso por supuesto. Se utilizan muchísimo para hacer hedge y para los hedge funds y para invertir pues, un 120, un 130 o 140, porque en un principio, en una parte estoy controlado, pero pueden venir situaciones como la que hemos vivido en este año que sean extremadamente peligrosas. Bueno, yo creo que sí, que es, yo creo que hay que diferenciar aquí entre, mucha gente entiende como inversión long short esa idea de lo que has dicho tú, esa idea de ponerse largo en una acción barata y corto en una acción cara, ¿no? Es decir, invertir al alza en una acción que esperas que suba e invertir a la baja en una acción que esperas que baje. Lógicamente, como sentido común te dice, intentarás comprar al alza la que está barata, intentarás vender esperando que caiga la que está cara, ¿no? Claro, esto ha ido fatal, ¿por qué? Porque en realidad las acciones caras, las acciones glamour, las acciones, digamos, que representan la codicia, esas que todo el mundo quiere y que está todo el mundo detrás y que están carísimas, pero todo el mundo sigue queriéndolas, pues no han parado de subir. Entonces las estrategias short pues han funcionado fatal. Pero es que además, por otro lado, las estrategias long, basadas en ese factor de simplemente comprar barato, porque suelen ser muy simples estas estrategias en estos términos, caro y barato, ¿no? Y poco más, claro, ha funcionado además mal. Entonces, no han subido las acciones baratas. Entonces ha pasado justo pues lo que es peor, y es que te caigan, o sea, digamos que pierdas dinero en los dos lados. En principio, sin embargo, tiene sentido, es decir, comprar en una posición contrapuesta tiene sentido porque te debería de proteger. Estás, digamos, haciendo una especie de market neutral, estás poniéndote alcista y bajista a la vez y por tanto te debe de cubrir. Pero es cierto que haciéndolo como estás diciendo, que es un concepto generalizado sobre lo que se hace en long short, pues no ha funcionado bien en este tiempo, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que sí que funcionan bien. Quizás ahora luego le damos un poco una vuelta a esta parte de long short, ¿no? No sé Claro, tú. porque long short, al final hay muchísimas estrategias long short. Te puedes poner long en momentum y short en value y fíjate, hubieras hecho Claro, el chollo de este ya, año, ¿no? claro, obviamente. Obviamente. Si te pones long en momentum o short en value, sí. Bueno, vamos a ver. Al final, long short. Long short significa que yo tomo una parte de mi cartera y voy al alza con esa parte de mi cartera y me pongo short o corto en otra parte de mi cartera, y quiere decir que ganaré dinero si esa parte baja. Ganaré dinero si esa parte baja. Y esto se puede utilizar. Hemos hablado de un long short value investing, si quieres llamarlo así, o long short Ajá. por precio, ¿no? Long short por precio, que sería me pongo largo en las acciones que considero que van a subir o que están baratas, y me pongo corto en las acciones que van a bajar o que
considero que van a bajar porque están caras. Esto no ha funcionado, eso ya lo hemos dicho. Y de hecho, muchísimos value investors long short pues están pasándolo muy mal. Pero el long short no es solo eso. Hay muchísimas otras formas de hacer long short. Muchísimos hedge funds, lo hemos dicho antes, lo utilizan. Y utilizan de diversas maneras. Yo he dicho una, por ejemplo, estar largo de momentum, corto de value. Bueno, eso sería, digamos, una táctica viendo lo que ha pasado. Pero no, puede ser. O sea, Claro. podríamos crear una estrategia que fuera así, ¿no? Y podríamos crear muchas estrategias. En el mercado español hay muchísimos gestores poniéndose cortos de bancos, poniéndose cortos de empresas turísticas, poniéndose cortos, porque esa es otra, decir, bueno, me voy a poner corto por coyuntura. Claro, una apuesta. O sea, tú puedes hacer apuestas al alza o a la baja, exacto. Corto por macro, corto por coyuntura económica, ¿no? Y sería otra forma y esto lo utilizan muchos hedge funds, ponerse cortos por coyuntura, decir, bueno, esta empresa la analizo o esta situación la analizo y los bancos van a tener problemas de crecimiento, van a tener problemas de tal, y por lo tanto yo me pongo corto en bancos españoles y además tienen que haber fusiones, me pongo corto, ¿no? Eso lo utilizan muchos hedge funds y eso funciona extremadamente bien cuando lo sabes hacer bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que son estrategias complejas y que no es fácil gestionarlas adecuadamente. Claro, yo creo que aquí la clave está en que, digamos, hay dos tipos, como comentabas, ¿no? Muchos hedge funds que lo que hacen es una apuesta, hacen apuestas sobre posiciones alcistas o bajistas y no están necesariamente relacionadas las apuestas alcistas con las bajistas, ¿no? Es decir, esa idea de la inversión long short significa que simplemente tú puedes hacer inversiones al alza o a la baja en función de hacia dónde mandas tú tu apuesta, ¿no? Es decir, ¿crees que estas acciones van a subir o crees que estas acciones van a bajar, o por sectores o por como consideres, ¿no? O por factores, como habías comentado tú. Pero en realidad son dos apuestas independientes, ¿no? Luego está la idea de yo tengo una estrategia principal, imagínate que es, por ejemplo, value o es momentum o es lo que sea, y ahora lo combino con una proporción de short que lo que haga es reducir el impacto del riesgo, es decir, mejorar digamos, el ratio rentabilidad ajustada al riesgo. ¿Por qué? Porque de esa manera, y suele hacerse a través de grandes cestas de acciones o índices. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tienes el 100% de la cartera la tienes en value, en momentum o en una combinación de factores, y por otro lado, lo que tienes es digamos, índices de referencia en posición corta, a lo mejor en un 20%, imagínate un 20% simplemente, esa parte te va a permitir que generalmente lo que sucede en muchísimos estudios, yo he hecho muchísimos estudios al respecto, contigo, para Zona Value, hemos hecho 50.000, y muchos de los estudios que tienen que ver con long short acaban concluyendo que incluso los que hace, por ejemplo, Alpha Architect Wes Gray, que es uno de los ponentes en el evento nuestro de este año, pues verás que esta idea de hacer una combinación que te ayude simplemente a controlar lo que es el impacto de la volatilidad en las carteras. Es decir, no estás pretendiendo ganar dinero con los cortos, tan solo estás tratando de reducir, de aplanar un poco la curva, de reducir un poco el impacto de la volatilidad y, por tanto, que el retorno ajustado al riesgo sea interesante. Incluso en ocasiones aumenta respecto de la posición solo long. Pero ya te digo, es algo, o tipo lo que hace Toby, por ejemplo, Toby Cash-Lyle, que hace una especie de 100 y 30, ¿no? Pues en realidad su objetivo es simplemente el control del riesgo y el control de la volatilidad, y no necesariamente el hecho de ganar esa apuesta por el mero hecho de ganarla, ¿no? Sino que hay una relación y una correlación, en este caso inversa, entre la posición alcista, que es la inversión principal, y estas otras posiciones. Yo creo que con este objetivo, si un inversor quiere adentrarse en el mundo de la inversión long short, yo lo haría más por esta idea. Es decir, oye, tú tienes tu estrategia clara y ahora el short que te ayude a reducir riesgo, a controlar volatilidad. No pretendas ser el que gana dinero hundiendo a las bolsas como si fueras un tiburón de estos de Wall Street que luego salen los periódicos diciendo tonterías de que no sé qué inversor ha hundido, tal. Bueno, pues este tipo de cosas, no pretendas hacer eso, sino utilízalo
pues con esta idea de tratar de suavizar un poco el impacto de volatilidad, ¿no? en las carteras. No sé cómo ves tú este enfoque. Bueno, yo añadiría ahí algo que me parece importante, y es que ese impacto que hay que suavizar, hay que tener, o sea, vamos a ver, en las estrategias long short hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en los short, porque los short, o sea, ¿cómo sube el mercado? El mercado suele subir lenta y gradualmente y en largos periodos de tiempo. Correcto. Durante mucho tiempo. ¿Y cómo baja el mercado? ¿O cómo baja una acción? Una acción baja bruscamente y durante un espacio de tiempo muy corto y con muchísima volatilidad. Una acción te baja un 5, luego sube un 3, luego baja un 2 y va bajando así. Y lo hace en un espacio muy corto de tiempo, porque a nadie le gusta que esa acción baje. A nadie, ningún gestor, ningún CEO, ninguna empresa le gusta que su acción baje. Y hacen todo lo posible porque no baje. Sea anunciar lo que sea reducir lo que sea hacer lo que sea. Y entonces eso crea situaciones de... Y la bolsa, si pues nos acordamos de las caídas que hemos tenido este año, por ejemplo, del COVID, ¿no? Pues caídas súper bruscas en muy poco espacio de tiempo. Y eso cada vez es más así. Y es más así porque la información es más rápida. Entonces, eso hay que entenderlo para saber cómo me posiciono en un corto. Y los cortos tienen que ser... Yo creo que hay mucho riesgo en los cortos, y que hay que medirlos muy bien, porque es muy fácil decir, Tesla es una locura, no gana dinero, me voy a poner corto. Bueno, pues todos los cortos de Tesla, hay hasta un meme por ahí de los cortos de Tesla, ¿sabes? De que estábamos más jodidos. Todos claro. Arruinados con los cortos de Tesla. ¿Y hasta cuándo vas a aguantar tú el corto de Tesla? No, claro, está claro. Entonces, yo, para ponerse corto, fíjate, elegiría más bien índices, creo. Claro, eso es lo que estaba diciendo, sí, estoy de acuerdo. Porque creo que cuando tú tienes tu cartera, imagínate, de largos, y luego te pones corto con un índice para lo que tú dices, controlar la volatilidad, controlar el riesgo, pero sin decir, no, mira, es que la gran ocasión del corto es Netflix. Ya, no, eso Su negocio es un desastre. Bueno, es que te vas a ir, o sea, te va a salir mal. Sin ninguna duda. Y si te sale bien el primero, peor. Peor porque el segundo te arruinará. El segundo te arruinará. Y como te salgan 3 buenos, bueno, es que pones ahí hasta el dinero de tu abuela y se te va todo. Claro. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que es más fácil ganar dinero con esta. No sé qué opinas tú, pero es más fácil. Fíjate, las estrategias, no sé, ya digo, las estrategias long short hay que ser súper racional y súper buen gestor. Es más fácil ganar dinero para la gente normal con una estrategia long. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que una de las cosas que, o sea, si somos objetivos, es decir, a mí me encantan los datos, ¿no? Cuantitativos, ¿no? Entonces, si somos objetivos con los datos y fuéramos capaces, el inversor fuera capaz de ser sistemático en el trabajo, pues es probable que una estrategia long short de este tipo, donde tú a lo mejor tienes un 20% solo en posiciones short a través de índices que te permitan suavizar el impacto de la volatilidad en las carteras, pues probablemente fuera una gran idea, ¿no? Uno de los artículos que escribí hace un tiempo en Zona Value, que puede la gente, o podemos ponerle el enlace en los comentarios del vídeo, se llama ¿Cómo afrontar un escenario macro catastrofista? Y fíjate que aquí hay una cosa muy interesante, es un estudio con diferentes factores, value, quality, a través del tipo growth con el F-score, y luego tienes un short que es con break momentum, ¿vale? Con una idea de momentum, pero en posiciones bajistas. Es verdad que individualmente los modelos en estudios largos de tiempo, me parece que eran 30 años, no lo sé, no lo tengo ahora en mente, 20 o 30 años de estudio, pues veías que cada uno de los factores era muy interesante, pero la volatilidad era muy alta en todos ellos, era en el entorno del 30, del 31, por ahí, algo así, ¿no? 30 y pico % en ellos individualmente. Ahora bien, cuando los combinabas haciendo un combo de factores y utilizabas un 24%, si no me equivoco, era un 24% la cobertura de la cobertura, es decir, la posición short, de manera sistemática en un índice de referencia, en el índice de referencia, que en este caso era el SP, creo, pues en realidad lo que veías es que la volatilidad pasaba del 33% a el 15%, es decir, reducías la volatilidad al 15%. Claro, aquí hay un problema,
que esto es lo que casi es imposible que la gente sea capaz de llevarlo. Y es que a lo largo del... Tú estás viendo un backtest, ves los resultados al final y ves año tras año y ves el año entero, ¿no? Y dices, no, este año he ganado un 18 o he perdido un 7, ¿vale? Pero en los meses de marzo y yo qué sé, febrero y marzo, por ejemplo, si la bolsa de repente ha ido al revés, el spread te sale negativo, te pasa lo que tú dices, que los mercados suben y resulta que tú estás perdiendo con los largos y estás perdiendo con los cortos y estás al revés. No eres capaz de aguantarlo porque no entiendes nada, pero porque tu mente no está en la idea de tener posiciones cortas y largas a la vez, sino que lo lógico es lo que tú estás diciendo, es que la gente entienda que las posiciones alcistas pues te llevan, o sea, estás en mercado, si la bolsa sube gano, si la bolsa baja pierdo. A partir de ahí, eso es lógico, lo entendemos emocionalmente y aunque perdamos dinero, podemos soportarlo. Incluso mucha gente es decir, no, yo me espero y ya subirá. Pero eso de que no gane cuando está cayendo, cuando debería de ganar en las posiciones bajistas, o que en un mercado, o que no me cubra puntualmente, hablo, en unos meses dentro del año, ¿vale? A lo largo de 30 años, ¿no? Y esos meses internos a lo largo de varios años, pero que al final te sale muy bien. Sin embargo, esos puntos de que todo va al revés en un long short, la gente no lo entiende y tarda 0, en claudicar. Entonces yo creo que este es uno de los grandes problemas. Son muy difíciles de gestionar porque emocionalmente te trastocan el sentido lógico de las cosas, que a veces es incluso más lógico decir, vale, si cae la bolsa pierdo y estoy tranquilo, pero pierdo. Y sé que pero estoy tranquilo porque sé que es lo lógico, ¿vale? Eso cuesta mucho, al menos en mi experiencia con inversores he visto que cuesta mucho que eso la gente lo encaje bien. Lo encaje bien. Claro, y es que la bolsa no es lógica. O sea, la bolsa es lógica y se comporta ilógicamente, ¿no? Sí. Quiere decir que hacemos los estudios y sabes que en 5 años se va a comportar como los estudios dicen, en 3 años, en 5 años, como lo que... Pero este año no. Claro, este año no. Este mes no. Este trimestre no. Correcto. Y si este trimestre sí, el trimestre que viene no. Ni el año que viene no. Entonces, esa ilógica del comportamiento de las bolsas o de los mercados destroza al inversor. Lo destroza. Por eso te decía antes que, y estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, que la inversión es para gestores que sepan muy bien lo que están haciendo. Claro. Y que sepan controlar muy bien esos momentos. No para el inversor medio. El inversor medio está más cómodo en otras cosas, porque tú puedes hacer, como hace Toby Carlyle, un 130 o un 140, me da igual, en la bolsa, en global, una parte long y otra parte short. Cuando todo te va mal, las pérdidas son brutales. Claro. Porque pierdes sobre el 130, no sobre el 100. Sí, claro. De tu inversión. Que pasa en pocos momentos, pero pasa. Porque lo más ilógico que te puedas esperar en los mercados se va a producir, te lo aseguro. Y eso es una norma que no podemos evitar, es que es así. Exacto. Y luego luego está la lógica que está detrás de la ilógica, que es, bueno, la regresión a la media, que las cosas buenas suben, que las cosas malas bajan, todo eso sucede siempre así. Pero ¿cuándo? No lo sabemos. Y eso es, como decía Greenblatt, lo más difícil. O sea, todo el mundo puede ganar con la fórmula mágica si somos capaces de mantener. Si somos capaces de aplicarla. Y como no somos capaces de aplicarla, en el 99% de los casos no somos capaces de aplicarla. Si fuéramos capaces de aplicarla, el mercado se comportaría lógicamente, porque el mercado no es más que la suma de todos los comportamientos ilógicos de todos los que estamos ahí metidos. Bueno, pero fíjate una cosa que es muy curiosa lo que acabas de decir, porque me encanta, porque precisamente Greenblatt es un tío muy racional, ¿no? Es uno de los, para mí es una de las personas que cuando habla sobre inversiones más me impacta, ¿no? Y creo que lo hace de manera muy didáctica y muy bien. Y particularmente hay un tema muy curioso y es que ni siquiera Greenblatt invierte en la fórmula mágica, ¿no? O sea, al final te hace un long short. Entonces dices, pero él sí está haciendo un long short, pero nosotros no lo hacemos. O sea, pero nos vende la fórmula mágica, ¿no? O sea, es un poco un caos. Probablemente sea lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, la capacidad de aplicación que él tiene, él es un exgestor con mucha experiencia y va a aplicar lo que dice, y probablemente el inversor medio no es capaz
Es como lo que dicen los ingleses de put your money where your mouth is. Pues o sea, muchos inversores no son capaces de hacer lo que dicen que quieren hacer y por tanto no funciona. Por tanto, no sería para ellos recomendable un long short, estoy totalmente de acuerdo con eso, si no eres capaz de permanecer en la estrategia como la estrategia fue o es diseñada, ¿no? Y en este caso vemos un ejemplo, por ejemplo, de que él dice lo contrario, te explica una estrategia fácil para el común de los mortales que él no aplica. Pues es curioso. Y quizás son esos dos dicotomías del inversor que es capaz de hacer lo que quiere hacer aparte de las emociones, o el inversor que, por mucho que quiera hacer racionalmente una serie de cosas, sus emociones le llevan y le sale el chimpancé de dentro y toda la parte límbica y todo vende, compra y todo un desastre. Yo soy un del mundo y lo vendo todo y esto es una mierda y todo eso, ¿no? Pues probablemente ese no debiera aplicar este tipo de estrategias porque no las va a poder sobrellevar, probablemente. Bueno, pues hasta aquí este casting study sobre estrategias long short. Las estrategias long short no son fáciles. Hay muchas opciones de aplicar una estrategia long short, no solo una ni dos. Hay muchísimas opciones. Yo os invito a que buceéis en el blog de Iván, donde él ha hablado mucho de estos temas y tiene muchos estudios sobre estos temas súper interesantes. Os invito también a que veáis los vídeos de Zona Value Televisión en los que se habla de estos temas, que hay muchos y muy interesantes. Y os invito a que estudiéis, pero no practiquéis, porque esta práctica hay que hacerla con mucha racionalidad. Entonces, hasta que no seáis capaces, decía Warren Buffett, que si tú no eres capaz de ver tus acciones caer un 40, no debes invertir en bolsa. Yo voy a decir lo mismo para las estrategias long short. Si no eres capaz de ver tu dinero caer un 40 y seguir manteniendo tu posición en una estrategia que sabes que va a funcionar cuando la racionalidad vuelva, es mejor que no la inicies. Es mejor que hagas otras cosas, que hay muchas maneras de ganar dinero, muchas, en el mercado, y simplemente hay que buscar la que se adapta a tu emocionalidad. La que se adapta a tu emocionalidad, la que se adapta, bueno, le llaman perfil de riesgo, yo diría emocionalidad, capacidad de sufrir la volatilidad o capacidad de límite de infarto al corazón que tienes con respecto a tu dinero, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando aplicas una estrategia long short. Y hasta aquí este capítulo. Os vemos en nuevos Casting Strategies. No os olvidéis suscribiros al canal. Ya sabéis, blog de Iván, Zona Value Televisión, para aprender mucho más sobre estrategias long short y cómo ser racional a la hora de invertir. Y nos vemos en próximos Casting Strategies.